5, Arturo Saldívar, buenos días. ¿Qué ¿Cómo tal, estás, Ciro? Arturo? Muy buenas tardes para ti, buenos días, Manuel. Ministro, Sofía, buen día. muy buenos días. ¿Cómo te fue en la mañanera el otro día que estuviste? ¿Qué fue? Ayer. ¿Fue el lunes? Ayer estuvimos. Muy bien, Ciro, la idea de estar en la mañanera fue convocar a que los abogados, las abogadas de México, con un énfasis muy especial a las y los jóvenes, participen y se inscriban en este proceso electoral para renovar el Poder Judicial. Creo que es muy importante, más allá del debate de lo que se piense o no de la reforma judicial, es ya constitución, es un hecho que vamos a este proceso electoral y es muy importante la participación de la gente. Primero, en la confianza para que se inscriban, se postulen, pueden hacerlo en cualquiera de los 3 comités de evaluación del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, e incluso pueden hacerlo en los 3 o en 2 de ellos. Y por el otro lado, que el 1 de junio del próximo año haya una participación adecuada de la ciudadanía para votar por sus juezas y sus jueces. Creo que es una gran oportunidad esta que se tiene, primero para muchos jóvenes que pudieran a partir de aquí pues iniciar una carrera en una función que sin duda es de las más hermosas que puede tener el ser humano, que es impartir justicia. Y por el otro lado, también para muchos funcionarios y funcionarias del Poder Judicial Federal y de los estados, que puede ser una posibilidad para que puedan acceder a ser jueces, a ser magistrados, incluso ministros o ministras. Y esa era la idea, hacer este anuncio del micrositio que ya echamos a andar en el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, y esperamos que haya muchas personas, miles de personas que se inscriban en los 3 poderes y tengamos una contienda en esta primera etapa pues muy intensa y que logremos elegir los mejores perfiles para que vayan a las urnas. Ciro. Miles de personas. Eso Arturo. esperaríamos, a ver qué resulta. Bueno, miles de personas que una vez que cumplan sus registros, no todos van a estar, eso que quede claro, no todos van a estar en las boletas, va a venir un proceso incluso de azar. Una vez que se hagan los filtros y se entregó toda la documentación, de que se hagan las evaluaciones, si el número sigue siendo muy alto, pues entrará el azar, la tómbola, el sorteo. Hay varias etapas, Ciro. Primero, de aquí al 24, es el proceso de inscripción. Una vez que se inscriban las personas que lo deseen, tendremos que entrar en una segunda etapa que es quienes cumplen los requisitos formales, por decirlo de alguna manera. Quienes no lo cumplan, pues quedarán fuera. Quienes lo cumplan pasan a la tercera etapa, donde tenemos que buscar, con las reglas que haya fijado cada uno de los comités, cuáles son los perfiles más idóneos para el Poder Judicial que queremos y que sean los más calificados, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista personal y, por supuesto, antes que nada, la honestidad y la probidad. Y ya los que pasen esta etapa serán los finalistas, y esos finalistas se tendrán que ir a comparecencias o entrevistas públicas, no es optativo para los comités. Hay una etapa necesariamente de entrevistas que serán transmitidas por internet o por algún canal oficial, por ejemplo el canal del Congreso o Justicia TV en el Poder Judicial. Eso lo decidirá cada poder, para que la ciudadanía esté observando el nivel y la calidad de los perfiles que se van a entrevistar. Y ya una vez que se elijan por los comités los mejores perfiles para cada cargo, aquí sí entra ya la insaculación. Pongo un ejemplo: para un cargo de ministro o ministra de la Corte, tendríamos que postular cada comité 10 candidatos o candidatas. De esos 10 postulantes, se pasa una tómbola y quedan 3, pero la idea es que los 10 que pasan a insaculación... De los 30, porque van a ser 10 del comité del gobierno, 10 del comité del Poder Legislativo, 10 del comité del Poder Judicial.
De esos 30 finalistas, digamos, aprobados, ¿solo van a pasar 3? No, es que cada comité hace su proceso. Por cada cargo de ministro o ministra, que en este caso será 9, hablemos del comité del Poder Ejecutivo, habrá 10 candidatos o candidatas para cada uno de los cargos. 90, esos que tienen que ser 10 personas intachables para que cualquiera de ellos que quede sea una buena selección, pasan a una insaculación y quedarán 3 postulantes, más 3 postulantes del Poder Legislativo y 3 del Poder Judicial. Y esos 9, digamos, son los que pasan a las urnas. Y ya de ahí la gente decide. No, a ver, ahí ya no estoy entendiendo. Se van a elegir 9 cargos. Sí. Pero serían 9 por cada uno de los ministros. 9 por cada uno de los ministros. O sea, 9 por 9. Porque sí, serían 9 por 9, 81 sí. Candidatos. Sí. 9. Sí. Van a ser, y perdón, pero... ¿Y quiénes ganan? ¿Los de los 81, los 9 que tengan más votos? No, digamos, el comité de evaluación del Poder Ejecutivo. Tenemos para un cargo de ministro 10 candidatos. Esos 10 candidatos van en insaculación, quedan 3. Hace lo mismo el comité de evaluación del Legislativo, quedan 3. El de la Corte hace lo mismo, quedan 3. Y esos 9 pasan a la boleta y ya que será ministro o ministra quien tenga mayores votos. Me siguen sobrando y me siguen faltando, pero bueno, no le estoy entendiendo. ¿Cuántos quedan al final después de la tómbola del Comité del Poder Ejecutivo? 81. ¿Cuántos quedan? Al final, candidatos que estarán en la boleta. Al final, para ministro o ministra quedan 9 candidatos por cada uno de los cargos. O sea, 81, Ciro. Quedan al final 81 van a las boletas. Van 81. 81 van a las boletas. Para ministro. Más Tribunal de Disciplina, más magistrados de circuito. Bien, pues esos 81, ¿quién gana? ¿El que tenga más votos, los 9 primeros? De esos, sí, pasan a votación. Y serán ministros o ministras. El primer domingo de junio. Sí, la lista va a traer 81 nombres de ministros. Ganan de candidatos. Los 9 con más votos. Ganan los 9 con más votos, exactamente. Y quien tenga el mayor número de votos, quien quede en primer lugar, será presidente o presidenta. Será presidente o presidenta de la Corte por los 2 primeros años. 81 entonces para ministros de la Corte. Y aquí nada de que por distrito, nada. Aquí los 9, 1, 2, 3, 9, y de esos serán los ministros de la Corte. Y de esos 9, quien haya tenido el mayor número de votos será el presidente. Sí, hay algunas elecciones que van a ser nacionales. Por ejemplo, la de ministros y ministras, la de magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial y las 2 vacantes que quedan de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Esas son elecciones nacionales. Las otras, hay unas que serán por circunscripción de las salas regionales del Tribunal Electoral y otras que serán por circuito. O sea, por estado prácticamente. Bueno, vamos entendiendo. No te desesperes, Arturo. No. Si yo tampoco lo entiendo muy bien, estoy aprendiendo. No, ¿cómo? Pues si tú estás en el comité ahí de evaluación y fuiste a la mañanera ayer a explicar y todo eso. Bueno, hacemos una pausa. Son las 8:35. Volvemos. Pues creo que no soy el único, Arturo Saldívar. Continuando, recibí 4 o 5 mensajes de WhatsApp ahora en el corte, algunos de abogados, y dejando a un lado toda la parte política. Olvidándonos de la discusión del Poder Judicial. Uno de ellos me dice, ¿es verdaderamente o será verdaderamente y humanamente imposible poder elegir a tal cantidad de candidatos? Pero te hablamos de 81 hombres nada más para ministros, ministros de la Suprema Corte. Sí. Luego vienen no sé cuántos para los otros puestos.
Comentarios ya, insisto, ya estamos fuera de la discusión de si la reforma judicial o no, es cuando me dicen, ¿cómo vamos a votar? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo van a ser esas boletas, Arturo? A ver, quisiera hacer algunas aclaraciones, quedándonos ahorita en el tema de ministros y ministras. Sí. Habrá 27 candidatos de cada poder, con lo cual tenemos los 81 candidatos a ministros y a ministras. En principio, hasta donde sabemos en este momento, las boletas van a estar identificados los nombres de los candidatos y candidatas con su nombre y con un número, que el número quizás facilita mucho más la selección. Y del número 1 al 81. Sí, por ejemplo, en ministros. Y el punto es que en la boleta los ciudadanos tendrán que anotar 5 nombres de mujeres y 4 nombres de hombres. Y serán ministras y ministros las 5 mujeres más votadas y los 4 hombres más votados, porque se hizo en este momento una acción afirmativa para que haya más mujeres. De tal suerte que la boleta determinará el cargo, determinará también qué poder es el que lo postula. Por ejemplo, puede haber un candidato que se ha postulado por 2 poderes, incluso por 3, y esto se señalará en la boleta para un elemento de confianza en la ciudadanía. Supondríamos que un candidato que tiene la simpatía de 2 o de 3 poderes, pues tiene un plus, algo adicional frente a quien no tiene esta condición, y así será la elección, y lo mismo será para todos los cargos. Pero sí es muy importante. ¿Y cómo van a aparecer en ese listado del 1 a 81? ¿Por orden alfabético? Yo supondría que por orden alfabético, esto lo tendrá que determinar el INE en su momento. Yo supondría que por orden alfabético. Hasta este momento parecería que irán en el anverso, en el reverso de la boleta, pero también habrá información visual con cartulinas muy grandes. Eso se supone que habrá en los lugares donde se vote, para que la gente pueda identificar con mayor facilidad quién es el candidato o candidata de su preferencia. E incluso antes de la votación, esto es lo que entiendo que así sería, todo esto puede cambiar todavía, cuando ya los candidatos o candidatas sean tales, se les asignará el número en el que van en la boleta, y esto les permitirá, cuando hagan su campaña, también identificarse con la ciudadanía a partir de un número. Vota por el 27. Exacto. Como en la primaria de nuestras épocas, que teníamos salones de 60 alumnos. Vota por el 27. Ahora, eso es trabajo del INE. Es trabajo del INE, sí, exactamente. Es trabajo del INE. Pregunto, a ver, déjame hacerle una pregunta a Manuel. Entendiendo la boleta para elegir solamente ministro de la Suprema Corte, ¿cuánto tiempo calculas, Manuel, si es que ya le entendiste, que te tomaría nada más decidir y votar por el ministro de la Corte? Calculo que unos 5 minutos. Por los ministros de la Corte, 5 hombres, 5 mujeres, 4 hombres. Calcúlale unos 5 a 7, 8 minutos, Ciro, tranquilamente, ¿no? Si ya le entendiste, ¿Tú crees? Si ya viste, calculo que sí, Ciro. Si con esta información... 5 o 7 minutos para sacar el voto del ministro de la Corte. Pues sí, porque tienes que revisar los nombres, tienes que leer los nombres, tienes que saber, porque muchos de ellos nosotros no los vamos a conocer, porque acuérdate que las campañas no se pueden hacer o no van a ser tan fáciles, ¿no? El tema de las campañas no va a ser tan fácil, entonces no vamos a estar escuchando nombres y nombres y nombres, tenemos que llegar y revisar, y pues en una de esas nosotros hacer la investigación, y a lo mejor, como bien dice el ministro, el nombre de Roberto Gil pues es más o menos conocido, seguramente. O de quien sea. O de quien sea, ¿no? O de Lenia Batres. O de Lenia Batres, pero... ¿Te parece un exceso lo que dice Manuel, Arturo, 7 minutos? No para lo votar sé. por los ministros de la Corte. No lo sé, Ciro. Sobre esto yo he escuchado muchas versiones. Hay por ahí alguien que dijo que se van a llevar varios días, y hay otras informaciones que tenemos que se han hecho ejercicios donde la votación no durará tanto tiempo, será cosa de unos minutos. Habrá que verlo, dependerá
mucho de cómo se va involucrando la ciudadanía en el proceso. Será muy importante que sea un procedimiento que interese a la gente, que valoren lo que importa y lo trascendente que es votar por sus jueces y sus juezas, y también de que al final las boletas, dentro de lo que cabe, sean amigables. Tengo entendido que en eso está el INE, haciendo ejercicios, buscando cuál es el mejor esquema, porque la boleta será muy diferente a las que estamos acostumbrados en las votaciones por partidos políticos y candidatos de partidos. Ahora, Ciro, si me lo permites, yo quisiera nada más, aquí hay una cifra interesante que tiene el ministro, independientemente de, creo que va a ser bien importante después de la cifra, que las personas interesadas se registren, Ciro. Ahorita, si vemos el número de personas que por lo pronto es público en el sitio de la Suprema Corte, no llega a 10, creo que son 10, 9 o 10, Sofía, ¿no? Son 9 las personas. Pero faltan 10 días. Vamos a pensar que hay el número suficiente. A ver, ahí te va la cifra, Ciro. El total de candidatos que necesitan para poder cumplir el requisito de las personas a ser elegidas es de 5,410 postulaciones, Ciro. ¿Me equivoco, ministro? Ese es el número exacto por cada uno de los poderes. 5,410 postulaciones totales. ¿Por cada poder o en la suma de los poderes? No, es en total, los 3 poderes. No, cada poder, claro que pueden repetirse los nombres, pero cada poder requiere ese número de candidatos para cumplir con lo que establece la Constitución y tener el número de candidatos suficientes para que haya insaculación y todo lo que hemos platicado. 5,000, ¿qué dijiste? 410, Ciro. 5,410. ¿Candidatos para qué? Para todos los aspirantes. Cargos, para ministros, para magistrados de la Sala Superior, para magistrados de salas regionales. Que fija la convocatoria. Sí, señor. Es lo que establece la Constitución de acuerdo al número de candidatos que tendríamos que postular. Entonces sí es muy importante que la ciudadanía participe, que los abogados y abogadas se involucren, que se animen, sí. Vale la pena, es una oportunidad única y es una opción de vida profesional muy importante. También creemos que es una oportunidad de permeabilidad social, de movilidad social, que jóvenes de escasos recursos, de pueblos apartados, que tienen capacidad probada, que son muy estudiosos, pero no tienen las oportunidades, se animen a participar, a ser jueces, a ser juezas. La presidenta ha dicho, queremos muchos Benitos Juárez en la Corte y en el Poder Judicial Federal. Creo que uno de los aciertos de la reforma es presentar la oportunidad de tener un poder judicial más plural, que refleje de mejor manera a la sociedad mexicana. No, ojalá eso lo entendemos, Arturo. Eso lo entendemos. Por eso te decía que si hoy por primera vez podemos dejar de lado toda la discusión de la filosofía, de la controversia sobre el tema e ir nada más al cómo se va a votar. Estamos viendo que la simple elección de ministro de la Suprema Corte va a tomar tiempo. Manuel dice que de 5 a 7 minutos. Y luego, por ejemplo, Manuel, que vive en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, votará o puede votar por ministro de la Suprema Corte. Va a votar también, ¿por qué, Manuel? Por Tribunal de Disciplina Judicial, Ciro. Eso es a nivel nacional. Todo el país también. Sí, también. Ya llevas 2 cargos. Ya llevo 2. Por Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y luego por Sala Regional Ciudad de México. Hasta ahí, ¿verdad, ministro? 4 cargos. No, pero luego y por magistrados de circuito, que son los... depende ahí de cada estado. Hay circuitos muy grandes, hay circuitos más pequeños, por magistrados de circuito y por jueces de distrito. En los circuitos grandes, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, sí es un número importante de cargos. En circuitos que son de menor tamaño, pues la votación obviamente va a ser mucho más ágil. Por ejemplo, Ciudad de México... ¿Cuántos, por ejemplo, en Ciudad de México? No tengo ahorita el dato porque habría que relacionar cómo quedó al final la tómbola, pero digamos que en principio parecería que tendría que ser la mitad
de los cargos de la Ciudad de México, y sí son un número importante. Si quieren, la próxima semana podemos tener ya muy detallado el número de qué cargos tendrían que votar dependiendo en dónde estés. Creo que este ejercicio sería interesante. Ayúdanos con eso. Sabemos, tú estás en un comité de evaluación, tú no eres el INE, tú no estás organizando esto, tú no tienes por qué saber cómo está la boleta, pero ayúdanos, porque con todo respeto, hijo, ¿cuánto tiempo va a tomar una votación? Y pregunta, la boleta va a terminar siendo una especie de libreta, Arturo. No, lo que con tantos eventuales candidatos y tantos cargos. No, se está viendo entiendo que no sea un cuadernillo, sino que haya métodos, medios visuales donde la gente pueda, de manera muy clara, poder tener por quién va a votar o no votar. Yo aquí veo que pues, estamos en dos momentos muy importantes. El primero, que la gente se inscriba, es decir, que los abogados y abogadas confíen en este sistema, los aspirantes, y realmente sí tengamos una respuesta de la abogacía, de los jóvenes, de los egresados y también de abogados ya formados, de que esta es una oportunidad muy importante para poder hacer diferencia en la vida del país. Y después, ya una vez que pasemos este proceso de selección, vendrá la otra etapa, que es cómo se va a llevar a cabo la votación. En este momento, sin negar lo trascendente de lo segundo, yo estoy poniendo mucho énfasis en lo primero, en que haya inscripciones, registros, en que se entienda la verdad que es una oportunidad única, que en otros tiempos no las había, la posibilidad de que abogados, abogadas de todos los estratos sociales de todo el país puedan aspirar a tener un cargo de esta naturaleza, me parece muy trascendente. Y también la confianza de que se van a elegir los mejores perfiles con la mayor objetividad que sea posible, al menos así será en el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Entendemos que es una gran responsabilidad la que nos ha asignado la Presidenta de la República, y tenemos que cumplir, porque si el perfil de los candidatos no es adecuado, la reforma judicial habrá fracasado y no nos podemos dar ese lujo. No nos podemos dar ese lujo. Lo has dicho varias veces. Así es, Ciro. Entonces estamos vamos a dejar, a ver, sí, perdón. Sí, no, adelante, Ciro. No, te quería proponer, faltan 2 semanas para que vence el plazo, 12 días, ¿no? El 24, estamos a 12 días. El 24, vamos a dejar correr ese plazo y a ver si entonces en 2 o en 3 martes nos ayudas. Sabemos que no es tu chamba, que no estás en esto para contar votos ni para organizar cómo se va a votar, pero si nos ayudas o si invitamos estos martes ahí contigo a alguien para responder estas preguntas que no sabes el éxito que está teniendo. No, yo creo que eso es muy importante. Es muy importante cómo se va a llevar a cabo la votación. Pero vamos a atender lo que dices. Vamos a dejar la próxima semana todavía, es el periodo para de registro, que se junte el número de aspirantes, y luego a ver si nos ayudas en un par de semanas o en 3. Y le entramos a cómo va a ser la votación. Con todo gusto, gracias Arturo. Ti, Ciro, ¿Cómo va la vida Pues bien, jalando fuerte ahora con esta nueva responsabilidad que me imagino que cada vez va a estar más intensa, pero muy contento, Ciro, muchas gracias. Gracias. Un abrazo fuerte hasta España. Gracias, Manuel. Gracias Arturo Saldívar. Hacemos una pausa, son las 8:55, volvemos.